Muy buenos días, mis amados hermanos. Que Dios nos bendiga en esta noche. Hoy nos reunimos una vez más con ustedes a través de las redes para adorar, glorificar y bendecir a nuestro Dios. Esperamos que todos estén bien. Esperamos que todos estén atentos a este día, a este tiempo de culto al Señor, que estén pendientes los padres, ocúpense de los hijos, de los que estén al lado, para que estén también recibiendo este mensaje en este día. Así que vamos a orar, vamos a entregarle al Señor este tiempo, sabiendo que el Señor es quien puede hacer todas las cosas. De Él es todas las cosas, dice la palabra de Dios. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en Él habita. Todo es de Él, todo fue creado por Él y todo Él lo hizo para Él mismo. Así que oremos al Señor para que sea Él quien tome el control de este tiempo. Padre, en el nombre de Jesús, nombre que está por encima de todo nombre. Gracias por este tiempo que tú nos permites compartir tu palabra con tu iglesia, con cada persona que esté, Señor, conectada con nosotros. Te damos gracias, Señor, porque para mí, para nosotros es un privilegio poder compartir tu palabra. Gracias, Señor, por tu bondad, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque, Señor, entendemos que sin ti nada podemos hacer. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús, para que este tiempo sea, Señor, dirigido por el Espíritu Santo de Dios, y cada una de las personas que esté conectada, Señor, en esta mañana sea edificada, sea transformado. Aquella persona que está ciega todavía, que aún oyendo las palabras, pero está ciega, no entiende, no obedece. Oramos, Señor, para que hoy sea un día de libertad, Señor. Hoy sea un día de limpieza espiritual. Que hoy sea un día, Señor, de transformación para cada uno de nosotros. Que sea el Espíritu Santo de Dios obrando en cada familia, en cada persona que esté recibiendo este mensaje. Y en cada familia representada, Señor, en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, oramos, Señor, que tu Espíritu Santo tome el control absoluto de cada uno de nosotros, de este tiempo, y de cada persona que esté conectada con nosotros, Señor. Oramos, Padre Santo, que tú tomes el control de todo, Padre, de nuestra familia, de nuestra casa, de nuestro cuerpo, de nuestra vida espiritual. Tú tomes el control también de nuestra finanza, nuestro trabajo, nuestros empleos, nuestra familia. Que tú tomes el control absoluto, Señor, y que tú te deleites, Señor, con la obra que tu pueblo hace. Por eso oramos, Señor, que seas tú obrando, que seas tú tratando con cada persona que esté recibiendo este mensaje en este día, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Padre. Glorifícate tú, Señor, exáltate tú, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, pues vamos a leer la palabra de Dios. Vamos a leer en el capítulo 7 del libro de Mateo, desde el 1 hasta el 12, vamos a leer. El juzgar a los demás. Dice así: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué mira la paja que está en el ojo de tu hermano y no echa de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis los santos a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. No seáis que la pisoteen y se vuelva y os despedacen. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si nosotros, siendo malos, sabéis dar buena dádiva a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se la piden?
Así que todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Lo que usted quiera que hagan con usted, hágalo usted con los demás. Eso es lo que el Señor quiere, que nosotros bendigamos a los demás. Amén. Gloria a Dios. Señor, muchas gracias por tu palabra. Que esta palabra, Señor, pueda llegar a cada uno de nosotros y hacer la obra para la cual tú la enviaste, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Ahora vamos a presentarle a Mari, que es la persona que va a estar dando la palabra que el Señor tiene para nosotros en esta hora, y que estemos atentos a lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros. Que Dios le siga bendiciendo. Amén. Buenas noches, amados hermanos. Que Dios le bendiga, que Dios bendiga su casa, que Dios bendiga su vida, que Dios bendiga su familia, que Dios bendiga todo lo que tiene que ver con usted y a su alrededor. Pues en esta noche vamos a dar la palabra del Señor. Yo le doy gracias al Señor por la oportunidad que me da de poder compartir su palabra. Le pedimos al Señor de antemano ya que sea Él hablando por mi boca, que sea su palabra en mi boca, como Él quiere que sea. Entonces, la palabra que traemos esta noche está en la carta a Timoteo y está en Primera de Timoteo, capítulo 3, los versos 14 y 15. Esta es la primera cita que tenemos, este primer pasaje. Vamos a leerlo. Dice así: te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepa cómo debe conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. La iglesia que es columna y baluarte de la verdad. Y de eso queremos hablar un poquito. Entonces vamos a comenzar con el primer verso que dice: para que si tardo sepa cómo conducirte en la casa del Dios viviente. ¿Cómo debemos conducirnos en la casa de Dios? ¿Cómo debemos conducirnos? Debemos conducirnos con toda reverencia, en santidad, respetando las cosas santas. Esa es la voluntad del Señor, que vivamos así, de esta manera, reverentemente. Usted y yo sabemos que la iglesia de Jesucristo no es el templo, no es el local donde nos reunimos. La iglesia de Jesucristo somos nosotros, el cuerpo de Cristo, la iglesia. Somos nosotros los seres humanos convertidos a Cristo. Entonces, la iglesia debe tener un solo enfoque, y es Jesucristo como blanco. Si nuestro enfoque está en Jesucristo, como dice la palabra, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, nosotros vamos a conducirnos de la manera adecuada, porque si estamos en el Señor, vamos a vivir haciendo la obra del Señor, si estamos en Él. Si nuestros ojos están puestos en Jesucristo, automáticamente todo lo que es aquí en la tierra horizontal, todo va a marchar a la manera de Cristo. Amén. La iglesia, como cuerpo de Cristo, debe estar bien, ¿cómo se dice esta palabra? Bien unida, vamos a decir en este momento. La iglesia es el cuerpo de Cristo y por lo tanto todo lo que concierna a nosotros como iglesia debe ser en función del reino. Hay algo que tenemos que saber, o que ya lo sabemos. La iglesia es una constitución humana de gente, de personas imperfectas, de personas
con falla, de personas que cometemos errores, de personas que somos vulnerables a cosas que pueden llevar hasta dejarnos caer, pero no es. Si nosotros nos afirmamos en Jesucristo y nuestro enfoque está en el cielo, entonces nosotros vamos a vencer todos los obstáculos que se nos presenten como persona, como iglesia. La iglesia está constituida por creyentes, por personas creyentes, ¿verdad? Pero acabo de decir que es humana y por lo tanto tiene una condición que es imperfecta. Entonces todas esas imperfecciones nosotros las llevamos a Cristo, de manera que cada día nosotros vayamos creciendo, como dicen las Escrituras, creciendo hasta llegar a la estatura de un varón perfecto, que toda nuestra condición aquí en la tierra nosotros la llevamos al Señor, como iglesia, como casa, como familia, como lo que somos, el cuerpo de Cristo, que podamos llevar todas nuestras preocupaciones, todas nuestras limitaciones, todo lo que todo lo que pase alrededor de nosotros, debemos traerlo a Cristo. La iglesia, al ser humana, somos gente diferente, somos gente con diferentes temperamentos que si estamos en Cristo lo estamos trabajando a diario, que si tú te airas, tú sepas que la ira no obra la justicia de Dios, que si tú eres chismoso, sabe que puede apartar a los mejores amigos, que si tú juzgas, no estás sacando la viga que tiene tu ojo, que si tú estás murmurando del miembro de tu cuerpo. Muchísima gente le gusta todas estas cosas y tenemos tendencia a esas cosas. Si no vienen con chisme, pare ahí. Si queremos juzgar a alguien, tenemos que darnos cuenta la viga que está en nuestro ojo. Entonces, si la iglesia quiere vivir agradando a Dios, tiene que deshacerse de todas esas cosas. Esas cosas como el chisme, las murmuraciones y todo eso, crean muchas divisiones, muchísimas cosas crea, que la iglesia tiene que librarse de esas cosas. Todo el día, dígale al Señor, líbrame de caer, líbrame del chisme, líbrame de las murmuraciones, líbrame de pecar contra ti, líbrame, Señor. Como dije ahorita, nosotros somos la iglesia que somos constituidas por personas con diferentes temperamentos. Unos son coléricos, unos son flemáticos, que otros son sanguíneos, que otros son melancólicos. Tenemos diferentes temperamentos y por lo tanto ahí vemos personas que fácilmente se airan y como acabo de decir ahorita, yo creo que lo dije ya, que la ira no obra la justicia de Dios, que somos gente que pensamos diferente, que tenemos gusto distinto, que tenemos sabores, que preferimos sabores diferentes, muchísimas cosas, que preferimos colores diferentes, o sea, no somos iguales, pero algo sí es que somos el cuerpo de Cristo, Entonces, como somos el cuerpo de Cristo, todos esos temperamentos lo vamos a sujetar a Cristo para que nuestras vidas o para que con nuestras vidas glorifiquemos a Dios. La iglesia debe conducirse en reverencia, con ese temor santo. La iglesia debe conducirse por el camino de la verdad, La palabra es la verdad. Que usted cada día se instruya con la palabra. Que nosotros estemos
instruido en la palabra para no distorsionar el evangelio, para no, vamos a decir, para que el evangelio no sea contaminado ni distorsionado. La iglesia debe conducirse de una manera. Si usted quiere que la iglesia se conduzca bien, usted tiene que saber que necesitamos la unidad en el Espíritu, que nuestros pensamientos sean el Señor, que estemos unidos en el Espíritu Santo del Señor. El apóstol Pablo, en su carta a la iglesia de Éfeso, rogó en el Señor para que anduvieran dignamente de la vocación con que fueron llamados. Y yo no quiero dejar de leer esta cita porque es la voluntad del Señor que nos conduzcamos en la unidad del Espíritu. Y esto está en Efesios 4 y vamos a leer de los versos 1 al 6. Dice así Pablo, escribiéndole a la iglesia de Éfeso: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado, con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor, solícito en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todo y por todos y en todo. Dios es en todo, sobre todo y por todo. Entonces, nosotros necesitamos manejar esos temperamentos de ira, de cólera, de todas esas cosas. Manejarlo así. Dice la palabra como. De una manera, trayéndolo al Señor. Y soportándonos con toda nuestra mala maña que tenemos, soportándonos unos a otros. Porque tenemos muchísima mala maña. Y también la traemos a la iglesia. Entonces, dice la palabra que nos soportemos con paciencia los unos a los otros. Y también tenemos que saber que esos temperamentos difíciles que nos llevan a pecar, tenemos que trabajarlo cada día trabajarlo. Algo importante es también que dice la palabra, que solicitemos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. La palabra dice que en cuanto dependa de nosotros, estemos en paz con todos los hombres, ¿verdad? La paz. No hay cosa más agradable, podemos decir, mejor que estar en paz. Que tú puedas llegar a tu casa y tú puedas dormir tranquilo, que tú andes por el camino sabiendo que no tienes enemigo, que que no te estás echando alguien para golpearte, alguien para maltratarte. Vivamos en paz, que en cuanto dependa de nosotros, estemos en paz con la gente. La iglesia debe conducirse a la manera de Cristo. Así que debe conducirse la iglesia a la manera de Cristo, andar como Jesucristo anduvo. Entonces, vamos a entrar ahora a la parte de columna y baluarte. Si el apóstol Pablo escribió, como el versículo A de esta primera parte, dice, para que sepa cómo debe conducirte en la iglesia, es porque la iglesia es una fuerza. La iglesia, el cuerpo de Cristo, debe estar bien fortificado. Y si nosotros tenemos diferencias, si andamos peleándonos unos a otros, si andamos criticándonos unos a otros, si vivimos en desacuerdo todo el tiempo, entonces Dios no puede obrar para hacernos fuertes en Él. No nos vamos a hacer fuertes en Él, porque si tenemos todas estas malas costumbres, todas estas cosas que a veces
Digo mala costumbre porque a veces se convierten en mala costumbre, que nunca usted ha trabajado eso y le exhorto por la palabra que trabaje esa situación. Mire, todo lo que pasa en nuestra vida, todo lo que acontece en nuestra vida es para que lo trabajemos, es para lo que trabajemos. Que si usted cometió un error, que mañana no lo cometa otra vez. Que si ayer lo cometió, que no lo cometa hoy. Que si caíste en un pecado, que eso no se vuelva a repetir jamás. Porque ¿quién dijo que no somos vulnerables, que no somos... pasa, entonces es de eso que tenemos que guardarnos, de pecar contra el Señor, de pecar contra nuestro Dios que nos salvó, que nos redimió. Entonces, hermano, columna y baluarte. Y hoy yo quiero, por favor, que tú te preguntes, yo también ya me la hice la pregunta, y es que si yo estoy siendo columna y si estoy siendo baluarte, ¿estoy yo siendo columna? ¿Estoy yo siendo baluarte? Puedo describir un poquito acerca de lo que es columna, brevemente, y de la manera como yo lo entiendo más fácil. Una columna es un pilar de apoyo, lo cual sostiene el peso de una estructura. Y el baluarte es, en arquitectura militar, muralla fortificada que se usa como defensa en el campo militar de fortaleza. Este se usa como punto fuerte de defensa contra el asalto de tropas enemigas. Entonces, Pablo no podía usar dos términos mejores que esto para describir la iglesia, que es columna y baluarte, que tiene que estar bien fortificada. Y si Pablo le dijo a Timoteo que se conduzca bien ahí en la iglesia, es por eso, porque la iglesia es columna y baluarte de la verdad, Y algo que este baluarte significa que es ese punto fuerte de defensa contra el asalto de tropas enemigas. Es decir, que si Pablo escribió esto, quiere decir que nosotros tenemos, ¿qué? Un adversario tenemos. Entonces, de eso es que nosotros tenemos que estar protegidos. De eso es que nosotros tenemos que estar protegidos. ¿Y cómo nosotros vamos a estar protegidos? Con la palabra. Nosotros tenemos que tener la palabra en la mente y en el corazón para librar cada batalla, para librar cada ataque. Tenemos que tener la palabra. En la misma Biblia dice que la memoricemos, que la escribamos, primero dice que la escribamos en nuestra casa, en los botes de la casa, en la puerta, que la memorice andando por el camino y así. Entonces, Dios nos manda siempre a prepararnos con la palabra. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un adversario y este baluarte es en defensa contra el adversario que tenemos. El papel del enemigo es destruir la obra de Dios, querer, porque con la iglesia de Jesucristo nadie se puede meter. Nadie se puede meter con la iglesia de Jesucristo. Dice que ni la puerta del infierno prevalecerán contra ella, porque es la iglesia de Jesucristo. Y el papel del enemigo es querer destruirla, querer destruir tu vida. Es por eso que siempre que tenemos que estar despiertos para resistir al enemigo. Tenemos que saber discernir espiritualmente cuando somos atacados. Tenemos que saber discernirlo. Y hay una manera fácil para poder discernir. De esta manera, la única manera que hay es que todo lo que no esté de acuerdo con la palabra, todo lo que sea contrario, que no viene de Dios, esa es la manera. Todo lo contrario a la voluntad del Señor es del enemigo. Todo
todo. Por lindo que tú lo veas, por lindo que sea, no es de Dios. Entonces, pasa eso. El enemigo muchas veces querrá engañarnos. Por eso es que tenemos que conocer la palabra. Tenemos que conocer la palabra. El cristiano, la iglesia de Jesucristo, tiene que conocer la palabra. Lea la Biblia todos los días. Hay cosas que tú no las vas a entender, pero en determinado momento el Espíritu te las revela. Lee la Biblia, aunque tú creas que tú no aprendes, lee la Biblia, léela. Que en el momento preciso, cuando se te presente una situación, el Señor, el Espíritu te la va a recordar. El Espíritu te la va a recordar. No te afanes por querer conocerlo todo. A medida que tú la vas leyendo, el Señor va a ir tratando contigo y te va a ir mostrando. El Espíritu Santo va a ir aclarándote cada punto. Así que obedece, lee la Biblia todos los días, escudriña la palabra para que la ponga en práctica. Porque si la lee, si la escudriña y solo te llenaste de conocimiento y no pone en práctica, de nada sirve. Porque la palabra de Dios es para obedecerla. A veces un montón de gente se llena de conocimiento, hacen muchísimos estudios, muchísimas cosas y estudian la palabra, pero no la obedecen. Entonces de eso no se vale. Sea obediente. Si usted se aprendió un verso hoy, póngalo en práctica. Si usted, siempre póngalo en práctica la palabra, póngalo en práctica. Que ahí es que está el punto en nuestra obediencia, porque sabemos que por la desobediencia fue el pecado. Entonces, obedezcamos al Señor y pongamos en práctica lo aprendido. La palabra es el punto fuerte contra los ataques del enemigo. Al enemigo se le resiste con la palabra, no es por su propia fuerza. No es por su propia fuerza. Yo tengo muchísima fuerza. Yo tengo fuerza mucha en la muñeca, en los brazos. Yo puedo jalar una cosa de tanto peso. Yo puedo correr, yo puedo brincar. Yo tengo muchísima fuerza en mi cuerpo. Pero con esta fuerza que yo tengo en mi cuerpo, no es que voy a vencer al enemigo. Es con la palabra de Dios, con la palabra del Señor. Dice Santiago 4:7. Dice Santiago así: someteos pues a Dios, resistid al diablo y Él huirá de nosotros. Él huirá de nosotros. Aleluya, bendito es el Señor. Lo quiero leer desde aquí. Dice aquí: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. Y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Así, hermano, que resistamos la palabra, resistamos al enemigo con la palabra. Sometémonos a Dios. Vamos a someternos a Dios y no seamos de doble ánimo. Seamos constante en la oración, en la lectura de la palabra, en la palabra que hablamos, en todo. Seamos constantes en el Señor. Y purifiquemos cada día nuestros corazones. Cada día. Hermanos, edifiquémonos unos a otros como casa espiritual que somos. Yo quiero seguir leyendo la palabra porque ahí es que está el asunto, en conocer la palabra. Y yo quiero, por favor, leer ese mismo versículo de Pedro, donde dice: hermanos, edifiquémonos unos a otros como casa espiritual que somos y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales a Dios por medio de Jesucristo. Y está esta cita en 1 de Pedro 2:5.
Somos columna y somos baluarte de la verdad. Yo quiero también leer a Efesios 2, 20 y 22. Efesios 2, los versos 20 al 22. Como columna y baluarte que somos, estamos edificados, dice aquí en el verso 20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Todo el edificio va creciendo coordinado para ser un templo santo en el Señor, en quien también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Aleluya. La palabra de Dios siempre ministra nuestras vidas. Edifiquémonos cada día unos a otros. Edifiquémonos con la palabra del Señor, para que seamos columna de la iglesia. Ahora yo quiero preguntarte a ti, ¿eres tu columna y baluarte de la verdad? ¿Estás tú apoyando a tu iglesia para que la iglesia mantenga el vínculo, mantenga unida, pueda mantener el vínculo de la paz? ¿O está lejos de ser parte de la iglesia? Muchas veces personas se sienten fuera, se sienten que no son parte de la iglesia. Y yo quiero decirte una cosa, que desde el día en que tú creíste, desde el día en que tú recibiste a Jesucristo, tú fuiste integrado al cuerpo de Cristo. Por eso es, aunque Dios te puso en un rebaño, Dios te ha puesto en un rebaño, pero ahí tú eres el cuerpo de Cristo, ahí. Tú tienes que trabajar en la obra del Señor. Y tú dirás, a mí nunca me han llamado para que yo haga una tarea. Usted es parte del cuerpo de Jesucristo. Si usted no está haciendo una tarea en el templo de la iglesia donde usted se congrega, tal vez, usted está haciendo una tarea en su casa, usted tiene una tarea con sus vecinos, usted tiene una tarea con sus hijos de predicar el Evangelio, seamos siervos, seamos útil en el cuerpo de Cristo. Prediquemos a tiempo y fuera de tiempo. Si usted ve a alguien que necesita una palabra, dele la palabra. Muchas veces no nos acercamos porque tenemos vergüenza, no nos acercamos porque ese señor tiene la cara así fuerte, esa señora es odiosa. Acérquese a esa persona y dele la palabra, que usted es el cuerpo de Jesucristo. Y si Jesucristo nos salvó y nos dejó aquí en la tierra, es para eso, para que cumpliéramos la obra del ministerio, para que cumpliéramos la gran comisión de llevar el Evangelio. Quizá usted no sea uno de los que va a otras naciones, de lo que va a otras ciudades, pero usted tiene vecinos, usted trabaja en un lugar, en una empresa, usted tiene hijos inconversos, usted tiene familia inconversa, usted tiene un trabajo alrededor y mucho. Si no se había dado cuenta, sepa que usted tiene un montón de tareas que hacer, porque cada día nosotros tenemos que dar la palabra, y tenemos que dar la palabra y ser defensa para el Evangelio. ¿Sabe cómo me explico, mejor dicho? Nosotros tenemos que dar el Evangelio sano, dar el Evangelio como es, un Evangelio íntegro. Hoy en día el Evangelio está siendo muy distorsionado, muy dañado. Muchas veces por nuestro mal testimonio, muchas veces porque distorsionamos la palabra. Decimos lo que nos conviene. Hay muchísimas formas de distorsionar el Evangelio y de dañar.
sepa usted que Jesucristo le va a pedir cuenta, que el Señor le va a pedir cuenta por eso. Cualquiera que le añade o que le quite la palabra también va a tener problemas. Entonces vamos a vivir correctamente, como dice la palabra, y vamos a ver el Evangelio como está escrito aquí. Asimismo, la palabra como está escrita. Que seamos defensa del Evangelio. Nosotros tenemos que ser defensores del Evangelio. En estos tiempos tan peligrosos, seamos defensores del Evangelio. Pues por la verdad murió Jesucristo. Que anunciemos la verdad, que digamos la verdad, que sepamos que este mundo tiene que escuchar el mensaje de salvación, porque si Jesucristo no nos llevó al cielo el día que nos salvó, es porque tenemos una tarea pendiente. Así, hermano, que santifiquémonos cada día, hagamos la tarea que Dios nos ha encomendado, que es predicar su palabra. Ya le dije que usted tiene un montón de gente a su alrededor que puede predicar la palabra. Siéntase parte del cuerpo de Cristo. Usted es parte del cuerpo de Cristo. Usted es parte del cuerpo de Cristo. Usted tiene una responsabilidad en el cuerpo de Cristo, con su iglesia, con la iglesia de Jesucristo. Así, hermano, que procuremos agradarle al Señor, vivir santamente en Él, para que el Evangelio no sea dañado o estorbado, podemos decir. Y yo, para terminar, quiero dejar esta palabra de la carta de la palabra a los hebreos. Si no estás siendo columna y baluarte, hoy te digo en el nombre de Jesucristo que te levante como defensor del Evangelio, como defensora del Evangelio, que te levante en el nombre de Jesucristo, que te levante por tu vida, que te levante por tu familia, que te levante por las almas perdidas. Esa es la palabra que quiero decirte en esta noche. Y quiero dejarte esta lectura bíblica de Hebreos. Momento, que creía que la tenía marcada aquí, pero se me fue, pero lo voy a tener pronto. Es un momentito que estamos en vivo, pero se me perdió la cita no, la cita no me ha pedido. Momentito. Glorioso nuestro Dios. Hebreos 12, vamos a leer la palabra, dice así. Pon atención, dice así. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Que esas manos caídas, que no adoran al Señor, que no son levantadas para glorificar el nombre de Dios, que a partir de hoy tú piensas levantar esas manos caídas en el nombre poderoso de Jesús. Que tú muevas esas rodillas que están paralizadas, que tiene tiempo quizás que no dobla la rodilla ante el Señor. Haz y vive la palabra en el nombre de Jesús. Y sigue la paz para con todo. Sigue la paz. Ese es un punto sumamente importante. Seguir la paz. Porque es más, yo lo voy a leer de nuevo para no equivocarme. El verso 14 dice, de Hebreos 12, 14 dice, seguí la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Así, hermanos, que procuremos andar en paz, estar en paz con todos los hombres y estar en santidad, que eso es lo que el Señor quiere, que seamos esos siervos del Señor,
que seamos columna y que seamos baluarte, que es la iglesia del Dios Santo, que es la verdad. Aleluya, la palabra es la verdad, hermano. Procuremos vivir por la palabra, pues que Dios le bendiga, que Dios guarde su vida, que Dios abra su entendimiento y que ese corazón esté abierto para guardar todo lo que el Señor le ha dado en esta noche. Pues Dios le bendiga y le damos gracias al Señor en este momento por todo lo que ha hecho en nuestras vidas. Padre Celestial, Padre amado, te damos gracias, Señor, por este momento glorioso en que hemos escuchado tu palabra, Señor. Señor, que nosotros seamos defensores del Evangelio, que seamos columna, que seamos baluarte de esa iglesia, Señor, de la iglesia. Eso somos nosotros, columna y baluarte de la verdad, Señor. Que procuremos cada día, mi Dios, vivir en paz y santidad, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Pues que pasen una feliz noche, que Dios le bendiga. Y una frase, un verso que siempre está en mi mente y en mi corazón, cuando ya es de noche, para acostarme. Decir así: en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me hace vivir confiado. Dios le bendiga. Y en paz me acostaré.